El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Bienvenidos al segundo episodio de El fantasma del comunismo, que es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Y hoy es el día 7 de octubre y es el primer aniversario del ataque de Hamas contra Israel, que desencadenó los acontecimientos que ya conocemos del último año. Y hemos decidido dedicar el episodio justamente a discutir la situación en Oriente Medio y la postura de los comunistas revolucionarios al respecto. Tenemos con nosotros a Fred Weston, que es miembro del secretariado de la Internacional Comunista Revolucionaria, y yo mismo, Jorge Martín, también de la Internacional Comunista Revolucionaria. Y yo creo que podríamos empezar, quizás, Fred, con la cuestión de los acontecimientos de las últimas semanas, ¿no? Que han estado dominados por los ataques de Israel contra el Líbano, el inicio de una invasión terrestre que fue precedida por 2 semanas aproximadamente de bombardeos aéreos que han causado mucho daño a civiles, infraestructuras y demás. Pero además el peligro que todo el mundo está hablando de que esto se convierta en una guerra regional, ¿no? Implicando a Irán y a otros países. Y, la primera pregunta que deberíamos de hacernos es ¿qué significa esto, ¿no? ¿Por qué Israel en este momento en particular ha entrado con esta invasión o esta agresión contra el Líbano? Tenemos que mirar un poco la historia de la cuestión, sin entrar en los detalles porque no hay tiempo aquí, pero no olvidar la historia de los últimos 70 años. Durante este periodo hemos visto el primer acto, que fue el Nakba, la expulsión de 700.000 palestinos de su tierra. Y en el 67 otros 400.000 expulsados después de la guerra del 67, cuando Israel ocupó las alturas de Golán, Gaza y Cisjordania. Y a la época tomaron el Sinai del Egipto y Jerusalén Este. Desde aquel momento, Israel es una potencia que ocupa la tierra, lo que quedaba de la tierra de los palestinos, y han iniciado una sistemática colonización, particularmente de Cisjordania y Jerusalén Este. Hoy tenemos 700.000, ¿cómo se dice? Colonos que han ocupado tierra y que continúan. En Cisjordania. Sí, en Cisjordania. Y que continúan a hacerlo. Yo cuando miro la BBC y otras noticias, ¿no? Noticiarios, ¿cómo dice? Noticieros. Que hablan de esta cuestión. Cuando una persona recuerda los hechos del pasado, la tendencia es, sí, eso es el pasado, tenemos que hablar de hoy y buscar una solución hoy. Como decir, sí, el conflicto pasó en 48, malas cosas pasaron, pero ahora tenemos que arreglar las cosas. Mientras estamos hablando aquí hoy, hay gente en Cisjordania que están terrorizando a los palestinos. Desde el inicio de la guerra en Gaza, 1.000 palestinos han sido expulsados de su tierra en 18 comunidades en la Cisjordania, y el método que utilizan es, llega un grupo de colonos armados, toman un campamento, son ciudadanos israelianos, llega el ejército de Israel, que le defiende, y comienza un periodo de, ¿cómo se dice?, de terrorizar a la población palestina local, de manera que no pueden trabajar su tierra,
que no pueden ir fuera de su casa con los animales, trabajar en el campo, etc., crean las condiciones que obliga a los palestinos a abandonar la tierra. Hay una ley en Israel que dice: tierra abandonada, tierra que no es cultivada, se puede transformar en tierra estatal israelí. El próximo paso es claramente dar esta tierra a los colonos. Están robando la tierra hoy, no hace 70 años. El problema ha ido creciendo, aumentando en los años, hasta el punto que no existe un territorio contiguo de los palestinos. Está todo dividido para los colonos, calles que pueden utilizar solo los israelíes y no los palestinos. Esto está pasando hoy. Desde el 7 de octubre han matado a más de 700 palestinos en Cisjordania, no en Gaza. Y antes del 7 de octubre habían ya matado, me recuerdo, 200 o 300 palestinos. En este año. Sí, el año pasado, Sí. antes, del 2023. antes del 7 de octubre. Y esto es en Cisjordania, que se supone que técnicamente está bajo la jurisdicción de la autoridad palestina. Sí, ¿no? Sí, no había un ataque de Hamas. ¿Cómo justifican la violencia del Estado israelí, de Israel en Cisjordania en estos años? No hay un hecho de terrorismo que lo puede justificar. No hay 1000 ciudadanos de Israel matados. Hay un plan histórico de colonización de toda la Palestina histórica. Quieren tomarse todo para ellos y están discutiendo siempre cómo expulsar más palestinos de su tierra, como hicieron en el 67. El plan está claro. Es en este contexto que uno tiene que mirar la cuestión y considerar los eventos. Porque, ¿cómo hacen los burgueses, la prensa burguesa? Te obligan a discutir de un día, lo que pasó el 7 de octubre, ¿no? Y no ponerlo en el contexto. Eso no significa, no estamos justificando matar civiles, etc. Eso no es la cuestión. Nosotros somos comunistas. Pero se trata de comprender el hecho en el contexto. Estaba mirando hoy, antes, me parece, en el periodo 2008 hasta 2020 o 2021, mataron casi 6.000 palestinos y murieron 250 israelíes. La proporción entre los muertos palestinos y los muertos israelíes se ve. No es igual, ¿no? No es como la Biblia que decía, ¿no? Un diente por un diente, un ojo. Cada palestino, cada israelí que muere, matan 200, 300 palestinos. Eso es parte de un plan, no es la autodefensa, como dicen, ¿no? Starman y todos los dirigentes de los gobiernos de Occidente. Es parte de un plan de colonización y de tomarse toda la tierra. Esto está claro. Y no hay dudas en esto. Si tú miras viejas entrevistas con Netanyahu, que hablaba de estas cosas, volvemos a antes de la creación de Israel. Ben Gurion, en el 37, que declaraba: aceptamos lo que nos dan y después podemos pensar a lo que queda. Significaba, si nos dan una parte de la tierra de la Palestina histórica, lo tomamos, nos consolidamos allí, formamos un Estado, vamos a construir un ejército muy, muy, muy poderoso, y así eran. Si uno mira el gasto militar de 48 hasta 67, es enorme, y han construido un ejército poderoso con la ayuda de Estados Unidos, y cuando se pensaban, ahora podemos ir, en el 67 actuaron y ocuparon la tierra. Y la idea que se puede hacer un compromiso con esta gente cuando cada vez aumenta la ocupación y cada vez que se habla de dar un Estado a los palestinos, Netanyahu declara abiertamente que es la última cosa que va a conceder. No quieren escuchar de hablar de derechos para los palestinos. Un Estado, 2 estados,
no quieren dar a los palestinos su autodeterminación. Esto está claro. Cuando un pueblo se comporta de esta manera con otro pueblo, la idea que se puede vivir pacíficamente es una total utopía. El pueblo oprimido, de una manera o de otra, se va a organizar para combatir, para defenderse y para regañar lo que ha perdido. Quieren una patria, una patria que pueden llamar suya, ¿no? Con derechos democráticos y ciudadanos al 100%. No son ciudadanos verdaderos estos palestinos. Esa es la realidad. Es en este contexto que se tiene que comprender. Esto es el punto de inicio de un análisis del problema. Eso es la historia, claramente. Llegamos a hoy. Dentro de Israel hay contradicciones, y una es la contradicción que antes del 7 de octubre se vio el año pasado, las grandes manifestaciones contra Netanyahu. Se podría decir que más o menos la mitad, si no más de la mitad de la población, no quiere Netanyahu como primer ministro. Quieren echarlo. Y el año pasado, grandes manifestaciones, ¿no? en todas las grandes ciudades. Netanyahu es un burgués corrupto, es un burgués racista, nacionalista, todos los malos que podemos imaginar. Y tiene sus intereses. El primer interés de Netanyahu es claramente no ser procesado, por ser... evadir la justicia. Porque están varias acusaciones de fraude, etcétera, etcétera, corrupción. Claro, para él, más continúa la guerra y más se evita de discutir de sus crímenes, ¿no? Eso él lo ha entendido. Cuando pasó lo del 7 de octubre, lo ha utilizado para avanzar su proyecto, su plan. Intervinieron contra Hamas en Gaza. Detalle que no tenemos que olvidar es que antes de todo eso, Netanyahu tenía un interés a que Hamas continuase a gobernar Gaza. ¿Por qué? En su cabeza, Gaza en manos de Hamas, Cisjordania en manos de la autoridad palestina, los palestinos están divididos, y eso significa que no necesitamos de hablar de un Estado para los palestinos, porque ellos están divididos uno contra el otro. Y Netanyahu tenía un interés a que Hamas continuase allí. Cuando el ataque comienza, el 7 de octubre, la respuesta que han dado, lo vemos, es brutal. Pero está en el interés de Netanyahu continuar la guerra. Es un año de guerra que hemos visto una barbaridad increíble, con pocos ejemplos históricos, porque mira, una población de 2.3 millones de personas. Los muertos bajo las bombas directamente son 42.000. Dicen que hay 10.000 que faltan, que están bajo, ¿no? Todas las ruinas. Pero hay un estudio de una revista, de Lancet, es una revista prestigiosa de la Asociación Médica Británica, ¿no? Británica. Hay médicos que han calculado, en base a experiencias de otras guerras, que es posible calcular la proporción de muertos que no son muertos directamente bajo las bombas. ¿Muerto por qué? Porque ahí no hay el hospital, porque no llegan al hospital en tiempo, etcétera, etcétera. O como los casos de gente que necesita diálisis. Si tú diálisis tienes que ir al hospital un día sí, uno no. Y si no existe el servicio, aumenta enormemente el riesgo de morir. Otros ejemplos de este tipo. La cantidad de muertos causada por la guerra puede ser mucho más de los 42.000 muertos bajo las bombas.
Creo que la cifra que ellos daban era 186.000 86.000, en sí, total. en total. Como una proyección de lo que Sí, podría ser. una posible proyección. Está claro que nadie puede decir exactamente cuántos, pero creo que cuando va a acabar esta guerra y van a estudiar bien la población, los muertos, las muertes excesivas, como dicen, ¿no? Vamos a ver la verdadera proporción, ¿no? de muertos. Bueno, imaginamos niños traumatizados. Esta generación es una generación de niños que van a tener grandes problemas psicológicos, niños que han visto su hermano morir bajo una bomba en condiciones horribles, jóvenes que han perdido la madre, el padre, toda la familia, han perdido la escuela, la casa, todo. Es una barbaridad total. Eso es el producto de las necesidades de Netanyahu de continuar la guerra. La ironía de la situación es, pero, que los dos objetivos que Netanyahu se había dado, que era destruir Hamas y salvar los rehenes. Hostages, Los rehenes. fracasado en los dos frentes, porque Hamas continúa a existir. Cuando el ejército se retira, es Hamas que vuelve. Es primero. Dos, no sé cuántos, pero cientos quedan en las manos de Hamas. Y eso ha creado una crisis en Israel a inicio de septiembre, porque el caso no sé cómo se dice en español, el corredor Filadelfia, Sí. que es la frontera de Gaza con Egipto, ¿no? Son 14 kilómetros por 100 metros más o menos. Netanyahu insiste que el ejército israelí tiene que continuar a ocupar esta zona. Está claro el por qué, porque Hamas no puede aceptar un acuerdo con la presencia de los militares en la frontera de Israel en la frontera. Una gran cantidad de gente en Israel ha visto un Netanyahu que no le importa nada en realidad de salvar a esta gente. De hecho, él ha estado saboteando deliberadamente cualquier intento de llegar a un acuerdo de intercambio. Sí, cada vez que Biden anuncia, tenemos un alto al fuego. Un alto al fuego, lunes, domingo, la semana próxima, y cada vez fracaso. Y es Netanyahu que cada vez actúa de manera que no se puede continuar a negociar, en el mientras continúa a bombardear. En septiembre hemos visto manifestaciones con más de 500,000 de personas, una huelga general que duró menos de un día, pero que pasó, que ha mostrado que hay una parte importante de la sociedad israelí que está contra Netanyahu, porque lo ven como uno que no le importa a la gente normal, digamos, de Israel. Eso no significa que hay una opinión aplastante contra la guerra, pero hay más de la mitad de la población que dice hacer lo que necesitamos hacer para salvar a esta gente en Gaza. Sí, pero eso es significativo, ¿no? Porque es cierto que eso no quiere decir que 500,000 de personas que se manifiestan en Israel están a favor de los derechos de los palestinos. No, al contrario. Pero sí significa que lo que quieren ahora es un alto el fuego y un intercambio de todos por todos. Es decir, todos los rehenes por todos los presos palestinos. Sí. Eso va en dirección contraria de la política del gobierno. Porque mira, ahora Netanyahu, voy a continuar un momento sobre Netanyahu, ha tenido éxito en crear este ambiente de un pueblo amenazado, ¿no? Todos los vecinos, los árabes, los musulmanes, quieren destruirnos y tenemos que luchar para sobrevivir. Eso crea la idea de unidad, ¿no? del pueblo y apoyo a la guerra. Pero han creado una situación, mira, Israel ha sido creada porque necesitaban un sitio donde vivir en paz, donde los judíos podían vivir en seguridad, donde podían vivir sin ser amenazados por nazistas o otros tipos de esto.
la memoria del Holocausto es muy, muy fuerte, claro. Han creado un Estado donde yo diría que si yo fuera judío y miro el mundo y pienso, ¿dónde es el sitio más peligroso para mí? Si yo fuera honesto, tendría que decir Israel. Es Israel donde pueden arribar bombas de fuera que podrían matarme. Han creado un Estado prácticamente en guerra permanente con los vecinos, con los árabes, con el Líbano, con Siria, y otros países. Y es porque han creado un Estado en la tierra de un pueblo árabe, que eran los palestinos. Lo han hecho de manera brutal en los años 40 y en los años siguientes, y hasta que no dan a los palestinos los mismos derechos de los ciudadanos de Israel, derechos de ciudadanos, derechos democráticos, derechos nacionales, etc., y una tierra donde vivir bien, con casa, trabajo, escuela, etc., este conflicto va a continuar y va a empeorar. Y si tú escuchas Netanyahu y todos los otros sionistas, ellos dicen que una cosa que nunca van a aceptar es un Estado para los palestinos. Eso nos permite decir que hasta que hay gente como Netanyahu y todos los otros sionistas al gobierno en Israel, hasta que hay una clase dominante sionista al poder en Israel, que rechaza cualquier tipo de acuerdo con los palestinos de tipo democrático, no es posible pensar una solución. Volvemos a Netanyahu. En septiembre él ha visto la amenaza de una parte de la población que se movilizaba contra él. Eso podría llevar a un cierto punto que Netanyahu podría perder no ser primer ministro, que para él personalmente significaría volver a los tribunales, ¿no? Bien, aumentar el nivel de tensión, provocar en continuación. Es un caso interesante que Irán viene presentado como el problema, que la inestabilidad de la región es culpa del Irán. Es una fuerza maligna. Sí. Miramos los hechos. En abril, Israel se permite de lanzar bombas contra la embajada de Irán en Siria y mata gente allí dentro. Eso es claramente una provocación. Podemos ver qué país durante una guerra ha puesto bombas en las embajadas de otros países. Es considerado un absurdo. Israel lo hace. Cuando lo hace, Biden, Starmer, antes Sunak y los otros, no dicen a Israel, mira, eso no se puede hacer. Controla. No. Inmediatamente Irán tiene que de hacer atención, de no provocar. Es como decir, yo te ataco, tú no puedes responder. Y Irán responde de una manera, ¿cómo se dice?, calibrada, ¿no? Haciendo atención a no provocar un conflicto más general. Yo pienso que en la cabeza de Netanyahu es qué puede hacer más para provocar Irán. Y en julio han matado el jefe de Hamas, que era invitado, ¿no?, del gobierno de Teherán, y lo han matado allí. Eso es un insulto directo al gobierno de Irán, es otra provocación. Pero además, Haniyeh era el jefe de las negociaciones de los rehenes. No, también. Curiosamente, él y también Nasrallah, ahora se sabe que había aceptado de discutir un alto el fuego. Eso demuestra qué tipo de gente tenemos en el gobierno de Israel. Si un dirigente
como Nasrallah o un dirigente de Hamas está dispuesto a participar a discusiones de un alto al fuego, yo lo mato. No solo lo mato, voy a provocar Irán. Y está provocando porque Netanyahu quiere una guerra regional, esto está claro. Los Houthis en el Yemen, ha bombardeado Siria, ha atacado en Irán, etc. Ahora está bombardeando masivamente el Líbano. Quiere que los Estados Unidos entren en esta guerra. Y ya esto ha comenzado, porque cuando al final Irán responde con el ataque de misiles contra Israel, participaron en la defensa de Israel Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, utilizando sus armas que tienen en la región. Y en particular... En realidad se tiene que decir que Israel no sería capaz de defenderse de estos ataques sin la participación directa de Estados Unidos. Sí, y sin todas las armas y tecnología que Estados Unidos dan a Israel. Él sabe que, claro, si Estados Unidos entran en la guerra, desde un punto de vista de equilibrios militares, claro que Estados Unidos es la gran potencia mundial, la gran potencia imperialista con armas mucho más fuertes que cualquier otro país. Su perspectiva es eso, provocar, entrar en Líbano. Otra vez, está utilizando la gente de Israel, la gente evacuada del norte de Israel, unos 60.000 se dice, de gente que dice que no puede estar allí porque Hezbollah está atacando. Uno tiene que preguntar, con lo que ha hecho Netanyahu hoy, ¿cómo se puede decir que eso ha garantizado la seguridad de los evacuados que quieren volver a sus casas en el norte de Israel? Ha aumentado el riesgo, no disminuido. Pero a Netanyahu interesa... de hecho, ahora, en los últimos días, hemos visto ataques con misiles a Haifa. O sea, que Haifa no era un sitio que estaba tan afectado, ahora también está la población civil. Porque Hezbollah tiene habilidad, tiene misiles que pueden golpear la gran mayoría de Israel, eso está claro. Esta guerra en Líbano no va a ser una guerra a corto plazo. Netanyahu lo presenta como una acción rápida, ¿no? Quirúrgica, que vamos allí, pam, pam, matamos y volvemos a casa. No es así. La historia de las guerras entre Israel y en el Líbano, con Hezbollah y otras fuerzas. Son 4. Sí. Nunca ha ganado. Al final, o era ¿cómo se dice? Un estallido, que no han ganado nadie, obligado a retirarse, no han logrado los objetivos. Hezbollah ha podido restablecerse en el sur, con las bases misilísticas, etc. Y continúa claramente la amenaza al territorio de Israel. De hecho, es más, ¿no? Que Hezbollah surge y se fortalece después de la invasión de 1982, la invasión israelí del Líbano, como una fuerza de resistencia. Claro, es una reacción. Tú no puedes ocupar un país durante años, como hicieron, y pensar que la gente que vive allí va a aceptar tranquilamente todo eso. Van a participar en grupos armados, a resistencia, van a pensar, nos preparamos por la próxima invasión, que no se repite este fracaso, etc. Israel ha contribuido a crear esta tensión. Y esta guerra va a continuar. Netanyahu ha declarado que podemos transformar el sur del Líbano y partes de Beirut, transformarla en otra Gaza, ¿no? Y otra Gaza significa destrucción total, un masacre enorme de gente. Pero está en la lógica del interés de Netanyahu continuar en este camino, ¿no? Pero la cuestión es eso. Israel no puede continuar en eternidad con esta guerra, este método. Paz y seguridad para la población de Israel no es posible con este método.
Yo pienso que ahora sí el ambiente en Israel es de apoyo porque se sienten amenazados a la propaganda muy fuerte del Estado sionista, ¿no? Pero si pasa el tiempo y ven que sí, hemos destruido Gaza, hemos destruido la mitad del Líbano, pero no hemos logrado los objetivos. Hamas continúa, Hezbollah va a continuar, la seguridad no va a aumentar, ma va a reducirse. A un cierto punto yo creo que como mínimo una parte de la población de Israel va a llegar a la conclusión que necesitamos una solución política, un acuerdo de cualquier... Tenemos que vivir con esta gente, no se puede vivir en estado de guerra continuo. Es la idea que tienen los sionistas, ma a la población normal de Israel eso no da seguridad. Y otra cosa, con lo que han hecho a Gaza y lo que ahora están haciendo en el Líbano, tú pónete en los mis vestidos, la ropa de un joven palestino. Estaba escuchando uno hoy, 19 años, vivía a la ciudad de Gaza, ¿no? Se fue a pie 32 kilómetros hasta Rafah. Perdió toda su familia en Gaza. A Rafah, obligado después de 3 meses a cambiar otra vez. Ha perdido sus estudios, no tiene ningún futuro, ¿no? ¿Cuántos jóvenes ahora en Gaza han tenido esta experiencia? Y dentro tienen, claro, una rabia contra el Estado que ha impuesto estas condiciones. No han destruido Hamas. Podrían destruirla formalmente, ma otra organización va a nacer. ¿Por qué? Hasta que tú tratas un pueblo de esta manera, dentro del pueblo hay un espíritu de rebelión, de rechazo de esta opresión, y un deseo de vivir en un país que puedo llamar mi país, donde yo soy un ciudadano con respeto como a todos los otros. Y eso significa que son disponibles a entrar en grupos armados. Tenemos que decirlo claramente, abiertamente. En Cisjordania, por ejemplo, donde han matado desde 7 de octubre, parece 700 individuos, aviones de militares que van allí y bombardean y no están en guerra, ¿no? Ataques continuos, tortura, gente que viene arrestada, etc. Y ¿no es acaso que en Cisjordania están creciendo los grupos armados de varios tipos? Hamas es uno, pero no es la única. Hay distintos grupos. ¿Por qué? Ponte en la ropa de un joven de Cisjordania. ¿Qué futuro tienen? ¿Qué futuro tienen? Ser expulsado otra vez, no sé dónde, de su país. Quieren estar en su país y vivir en paz en su país. Y si eso no es posible, toman las armas y se defienden. Está lógico esta idea. Yo he visto encuestas que dicen que la mayoría de la población de Cisjordania ya antes era de acuerdo que necesitaban una forma de resistencia armada. No la autoridad palestina, porque la autoridad palestina está considerada totalmente corrupta, sin dientes. Formalmente tienen un poco de armas, pero no han defendido el pueblo palestino de Cisjordania. Eso es una consecuencia. Eso significa que estas guerras, Gaza, Líbano, etc., no van a resolver ningún problema, van a aumentar las tensiones, van a preparar nuevas guerras, y hasta que continúa, tenemos que decirlo, un Israel capitalista con una clase dominante sionista de la tipo que yo he descrito aquí, vamos a ver guerra y otra guerra, generación que sufre barbarie, que prepara otra generación que se va a preparar a luchar. La solución no se puede imaginar de buscarla dentro de un Israel capitalista. Israel es un estado capitalista particular, con una clase dominante particular, construida de la manera que yo he explicado. Esta clase dominante nunca va a aceptar
derechos iguales con los palestinos. Y eso significa que, uno, la clase dominante sionista tiene que ser derrotada. Eso significa que el capitalismo israelí tiene que ser derrotado, pero no solo la clase dominante de Israel. Al lado hay Jordania, que es una monarquía, tiene un rey, que el pueblo de este país está en gran mayoría con los palestinos. Una gran parte de ellos son palestinos. Quieren defender sus hermanos, sus hermanas en Palestina, pero cuando lo hacen, el Estado del rey arresta, golpea y participa en defender Israel contra los ataques de Irán. Es un Estado que de hecho apoya a Israel, colabora con Estados Unidos e Israel, pero el pueblo de Jordania lo ve y piensa, el mismo gobierno que me ataca a nivel de política económica, social, etcétera, austeridad, apoya a los sionistas. Se está creando una situación muy inestable en estos países. En Egipto también. En Egipto también. Estos países viven una situación económica muy crítica, grandes problemas sociales, desempleo, inflación, etcétera. Y al mismo tiempo sus gobiernos colaboran en la opresión de un pueblo árabe, que es el pueblo palestino. Eso está creando un ambiente de potencial revuelta. No olvidamos el 2011, que para mí fue solo el primer acto de una historia que vamos a ver en el futuro, del pueblo de todos los países árabes, Nordáfrica, África del Norte y Oriente Medio, y vamos a ver otros movimientos de estos tipos. Eso es lo que preocupa a los imperialistas, porque la idea de revuelta de los pueblos árabes es una amenaza a los intereses del capitalismo mundial. Otro detalle que quería añadir, mucha gente piensa que Israel, Palestina están lejos, no es un problema que nos toca. Mira, el día que Irán ha lanzado los misiles, ya antes, cuando lo anunciaron, el precio del petróleo aumentó del 5% en un día. En la bolsa, interesante, en la bolsa las acciones generales cayeron. Hay una industria en las cuales las acciones aumentaron en el mismo día, las industrias de la defensa. ¿Tú te imaginas a estos capitalistas en Estados Unidos o en Suiza o en Inglaterra o en España, donde sea, mirando dónde investir el dinero? La defensa. Aquí probablemente va a explotar una guerra general. Necesitan armas. Bien, investimos. Esos son los animales que nos gobiernan hoy. Hacer dinero con el sangre de un entero pueblo. Nosotros decimos, eso es el capitalismo y tenemos que combatirlo. Y defender los palestinos no es solo una cuestión de solidaridad internacional. Es defender todos los pueblos contra la barbarie que el capitalismo está preparando. Porque lo que está pasando en Oriente Medio es guerra, claro, pero es una guerra en la cual participan los gobiernos de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, de Francia, de Italia, de todo. Son todos países capitalistas desarrollados, avanzados, que participan en esta guerra de una manera o de otra. Y los mismos gobiernos que atacan los obreros, los trabajadores en sus países, aquí en Inglaterra, a los jubilados, por ejemplo, que le van a cortar subvención anual en el invierno que sirve para ayudar a los viejos, ¿no?, a calentar las casas. Han calculado en Inglaterra que eso podría matar 4.000 viejos. Eso es una guerra silenciosa que no se ve. 4.000 viejos británicos matados de su gobierno. El mismo gobierno que apoya a Netanyahu, que mata mucho más allá. Es en efecto
hace parte de la misma guerra, es la guerra de clase internacional. Y nosotros, de la Internacional Comunista Revolucionaria, estamos luchando para construir en todos los países partidos revolucionarios capaces de analizar y de explicar las cosas, y no solo explicar el por qué las cosas pasan, pero explicar lo que se puede hacer, cómo se puede luchar contra este sistema, porque luchar contra este sistema es urgente, porque es el futuro de la humanidad que está a riesgo. Y lo que estamos viviendo en Gaza, en Líbano, etc., en la región del Oriente Medio, es solo una anticipación de lo que podría pasar en muchos otros países en el futuro. Vivimos en una época donde no se puede elegir de ignorar la política. Tú puedes ignorar, pero la política no te ignora. La política te viene a buscar. Tenemos que participar y luchar para cambiar este mundo. Muy bien. Creo que ha sido un análisis muy a fondo de todo lo que está implicado. Yo solamente me gustaría añadir brevemente un par de puntos, ¿no? Porque yo creo que es importante también resaltar la enorme hipocresía, ¿no?, de los medios de comunicación, de los gobiernos occidentales, que hablan todo el rato, por ejemplo, del derecho de Israel a defenderse. Pero Israel está invadiendo el Líbano y parece que el Líbano no tiene derecho de defenderse. O hablan todo el rato de terrorismo, ¿no? Este terrorismo de Hamas, pero resulta que Israel ataca a 2.000 personas a través de sus localizadores de personas o sus walkie-talkies. 2.000 personas les hace explotar artefactos explosivos en sus bolsillos. Eso es terrorismo, ¿no? O matar a una gran cantidad de población civil con la excusa de que a lo mejor detrás de ahí, debajo de un búnker de un edificio de 6 pisos, hay un tipo al que quieren matar, que es un tipo que, Nasrallah, que es el dirigente de un partido que es mayoritario en el Líbano, ¿no? Un partido que participa en las elecciones y todo. Eso no es terrorismo, ¿no? Entonces, vemos también que, o por ejemplo, Rusia entra en Ucrania, eso es una invasión, la violación de las fronteras inviolables, la soberanía nacional, pero Israel entra en el Líbano y eso no es una invasión, ¿no? No lo describen como una incursión limitada, una entrada autodefensa, y todos salen a defender el derecho de Israel a defenderse, ¿no? Entonces yo creo que eso también es una cosa importante, que es lo que hace que tanta gente esté tan enrabiada por esta cuestión, ¿no? Porque la hipocresía se desvela ante los ojos de millones de personas de forma obvia. Sí. Mira, la guerra de Israel en Gaza, Líbano, y la guerra en Ucrania no son tan separadas. Primera, la principal potencia imperialista mundial participa de manera u otra en las dos guerras, en Ucrania e en Israel. Y al otro lado hay Rusia en Ucrania, Irán. Irán y Rusia tienen un interés concreto a aliarse en esta situación. Ya tienen acuerdos. ¿Por qué? Si tú atacas Irán y atacas Rusia, la misma potencia imperialista que está detrás de estos ataques, está claro que vas a provocar una unión de Rusia e Irán, y a las espaldas hay China, ¿no? Pero estaba pensando a la cosa de la guerra en Ucrania, la guerra en Israel. Mira, un escenario diferente. Putin dice a la OTAN que Ucrania no tiene que entrar en OTAN y tenemos que mantener los acuerdos de Minsk, ¿no? Que ya tenían estos acuerdos. Al punto que él avanzó con el ejército a la frontera, una respuesta racional sería, ok, evitamos la guerra, porque somos personas serias, no queremos matar miles y miles de personas, no queremos destrucción de un entero país, de una entera generación, no queremos la inflación y todos los otros problemas, ¿no? Ok, Ucrania no entra en OTAN y hacemos un acuerdo y mantenemos los acuerdos, damos los derechos a los ruso hablantes de Ucrania
y mantenemos la paz. Sería posible. Problema para los imperialistas es hacer así significa admitir abiertamente que la Rusia es una potencia que cuenta, que tiene un cierto peso. Y nosotros somos potencias que estamos perdiendo un poco la fuerza que tenemos. Para no admitir eso, entran en guerra. En Israel, Estados Unidos podrían decir a Israel: nosotros damos el 70% de las armas que vosotros utilizáis. Y nuestros amigos, los alemanes, otro 25%, y los italianos son un 5%. Todos miembros de la OTAN. Podrían ponerse de acuerdo y decir: mira, no está en el interés nuestro provocar una guerra regional, no te mandamos armas, no te damos la tecnología, no te permitimos de utilizar los satélites, ¿no?, para la defensa, etc. Yo pienso que el gobierno sionista tendría que pensar un poquito. No lo hacen, apoyan Israel. Porque limitar Israel en el Oriente Medio significaría aceptar que Irán es una potencia, no es una superpotencia, pero es una potencia que ha crecido, ha aumentado su influencia en Irak, en Siria, en Líbano, etc. Significaría, en efecto, hacer un acuerdo como hacen las familias de la mafia. Para evitar enfrentamientos y matarse entre ellos, recalculan los porcentajes de ganancias que tienen cada uno y vuelven a casa y mantienen la paz. Pero no pasa eso, pasa el contrario. ¿Por qué? Es el reflejo de las contradicciones mundiales de una gran superpotencia como Estados Unidos, que sí es la primera, pero no es la potencia de hace 50, 60 años. Su peso se ha reducido. China ha crecido mucho a nivel mundial. Y hay otros jugadores, ¿no? Rusia, India, Irán también dentro del Medio Oriente, Oriente Medio. Y estas viejas potencias no pueden aceptar que su fuerza se ha reducido. Eso es muy peligroso. Gran potencias que pierden peso y potencias que crecen. Lo hemos visto en pasado. Los británicos no querían aceptar la potencia de Alemania y al final pasaron la Primera Guerra Mundial. No estamos diciendo que mañana hay la Tercera Guerra Mundial, pero vemos los elementos que en el largo del tiempo, en el futuro, sí podría provocar un escenario de este tipo. Por eso tenemos que luchar para cambiar esta sociedad. Yo lo pienso. Cuando Starmer dice a Zelensky que quería darle el permiso de utilizar misiles para golpear Rusia, y Putin ha dicho eso significa que Inglaterra puede ser un enemigo, yo pienso a mi casa, a mi hijo, mi hija, mi mujer, mis amigos, y digo: vosotros tenéis el poder de poner en riesgo mi casa, mi familia, por una guerra que no está en mi interés, está en vuestro interés. Yo lucho contra de ti. Esa es la conclusión a la cual tengo que llegar. Sí, y esta era la otra cosa que yo quería hablar también un poco, ¿no? De, en realidad, la mejor forma de apoyar la lucha por la liberación del pueblo palestino contra la agresión israelí en el Líbano es, en realidad, luchar contra nuestros propios gobiernos imperialistas. Sí. Si ellos no suministraran armamento a Israel, Israel no podría dar ni un solo, la clase dominante de Israel no podría dar un solo paso. Y eso se consigue ¿cómo? ¿No? Porque aquí, en Gran Bretaña, por ejemplo, ha habido en otros países, ¿no? En Alemania, en Francia, en el Estado español, ha habido un año de movilizaciones. Las movilizaciones de este fin de semana han sido muy grandes en todos los sitios. Y eso no ha parado la guerra, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que plantear allí otra cuestión que nosotros hemos puesto en nuestros comunicados, declaraciones, que es la necesidad de una acción directa de la clase trabajadora. Las últimas semanas hemos visto, o hace una semana hemos visto la huelga de los estibadores portuarios de la costa este de Estados Unidos. Unos pocos miles de trabajadores que han paralizado todo el comercio, la mitad de comercio de Estados Unidos, ¿no? Y parte de comercio mundial. Los trabajadores tienen el poder de parar las fábricas de armamento, parar el armamento cuando se sube a los barcos, detener el transporte.
esa es la forma más efectiva de Sí. luchar. Esto conjuntamente con otra cosa, ¿no? Que nosotros tenemos que ponernos como objetivo derrocar nuestros propios gobiernos imperialistas. La mejor forma que podemos apoyar a los palestinos, a los libaneses, pueblos oprimidos del mundo, es la lucha contra nuestro propio gobierno, que es cómplice, responsable y cómplice accesorio necesario de esta matanza allí, ¿no? Sí. Entonces, por eso que, como decías antes, ¿no? Esto no es una cosa solamente de solidaridad internacional, que es un principio muy importante, sino también es nuestro propio interés, ¿no? Sí, sí. Mira, la clase trabajadora tiene el poder de cambiar el mundo. El ejemplo de Estados Unidos que has dado, tiene el poder de paralizar totalmente la economía, de paralizar el envío de armas, por ejemplo, ¿no? El problema es que no es consciente de su fuerza. Millones de trabajadores claramente viven su vida tranquila, normal, cotidiana. Pero hay momentos en la historia en que los hechos obligan a millones de personas a empezar a pensar más. Y cuando llegan estos momentos, podemos ver movimientos increíbles, movimientos revolucionarios de millones de personas que el día antes no estaban pensando en eso. Eso va a pasar. No hay manera de pensar que la clase trabajadora no va a despertarse, no va a rendirse cuenta de lo que está pasando. Y cuando llegamos a este momento, la clase trabajadora va a necesitar una fuerza política con ideas claras que puede dar, como si, una dirección a este movimiento. La historia lo demuestra. Es lo que estamos buscando de construir nosotros en Inglaterra, el Partido Comunista Revolucionario, y a nivel internacional, la Internacional Comunista Revolucionaria. Volver a las ideas del comunismo revolucionario, al marxismo verdadero, y como si desarrollar las ideas del marxismo y ofrecer a los trabajadores como la única solución posible del desastre que se prepara en esta sociedad. Muy bien, yo creo que con esto podemos terminar este episodio. Muchas gracias de nuevo a Fred Weston, del Secretariado de la Internacional Comunista Revolucionaria, por haber participado en este programa de El Fantasma del Comunismo. Animamos a todos los que nos escuchan a organizarse en la Internacional Comunista Revolucionaria. La alternativa en realidad para la humanidad es socialismo o barbarie. Lo que el capitalismo nos ofrece es esto, ¿no? Guerras. Incluso hablar de que lo que hay en Gaza es una guerra, más bien es una agresión unilateral, ¿no? A destrucción de toda la infraestructura, de las viviendas, los edificios, los hospitales, la matanza de decenas de miles de personas. Esto es lo que nos ofrece el capitalismo y nosotros ofrecemos una alternativa, ¿no? Que es la lucha por la transformación socialista de la sociedad. Nos podéis contactar a través de la página web de americasocialista.org o de marxist.com. En México, marxismo.mx y la Internacional Comunista Revolucionaria tiene grupos en toda América Latina, en el Estado español. Esperamos que les haya interesado este capítulo y nos pueden seguir a través del podcast en futuros episodios de El Fantasma del Comunismo. Muchas gracias. Gracias. El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.